Buenos días, profesora. Hoy le voy a hablar acerca de la vulnerabilidad social y la discapacidad auditiva. El grupo de investigación estuvo compuesto por Caterina Barca, Camila Díaz, Carolina González y Camila Salinas, quien le habla, para la asignatura de Fundamentos del Diagnóstico Psicopedagógico. La estructura de la presentación consiste, en primer lugar, dar a conocer el objetivo. Posteriormente veremos la vulnerabilidad social, su concepto, etiología, clasificación y caracterización por edades en párvulos, infantes y adolescentes. Luego daremos paso a la discapacidad auditiva, dando a conocer su concepto, etiología, clasificación y caracterización por edad en párvulos, infantes y adolescentes, para finalizar con la conclusión y la bibliografía. El objetivo. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las definiciones que surgen en torno a la vulnerabilidad social y a la discapacidad auditiva, para también comprender las teorías que explican la etiología y la clasificación de estas dificultades de aprendizaje, estableciendo las principales características a nivel psicológico, lingüístico y de aprendizaje escolar. Tenemos ahora la vulnerabilidad social. A modo de contextualización, podemos decir que Chile tiene una desigualdad de ingresos económicos que determina que un sector importante de la población infantil vive en condiciones de pobreza. Si bien los niveles de pobreza en Chile han ido disminuyendo, todavía hay un 5% de la población que vive en esta condición. Un 14% de los chilenos y chilenas se encuentran en situación de pobreza por ingresos, mientras que el 20,4% se encuentra en situación de pobreza multidimensional y el 5,5% en una situación de pobreza por ingresos y multidimensional. Es por eso que esta investigación plantea dar a conocer los ámbitos afectados del desarrollo y aprendizaje de los niños con estas dificultades de aprendizaje, tanto en párvulos, infantes y adolescentes, y así generar un amplio y variado conocimiento acerca de las repercusiones que se producen en el desarrollo de diferentes ámbitos debido a la discapacidad auditiva y vulnerabilidad social. Tenemos el concepto antiguo y el concepto actual. Dentro del concepto antiguo tenemos que la pobreza es unidimensional, ya que antes se decía que solo abarcaba el ámbito económico, mientras que en el concepto actual tenemos que la pobreza no solamente alude a la vulnerabilidad económica, ya que este es multidimensional. Este concepto también abarca a otros ámbitos del desarrollo a nivel global. Es por eso que el Banco Mundial define la pobreza como la falta de acceso a libertades fundamentales de acción y de decisión, así como también la carencia de viviendas, alimentos y de servicios de educación y salud adecuados, lo que se traduce en ser más vulnerables a las posibles enfermedades, los reveses económicos y los desastres naturales. La etiología. Tenemos que Berry en el año 2000 postula que algunos de los posibles factores que causan la pobreza son el ingreso promedio y desigualdad en la distribución de este. Así como también podemos encontrar que Gómez y Gómez en 2017 plantean que la pobreza puede ser causada por una carencia de recursos económicos, privación a bienes de insumo o el bienestar subjetivo, ya que este es multidimensional por la vinculación que existe con la exclusión social. La clasificación. Tenemos que Hill en el año 2002 señala que la pobreza se clasifica en primer lugar pobres con exclusión de primer grado. Este grupo presenta situaciones en que la vida de las personas está en peligro, es decir, una pobreza extrema. Son las personas sin techo o infancia desprotegida. También tenemos los marginados, que son la exclusión de segundo grado. Aquí se ven las personas que están en situación de marginación y que pueden llegar a devenir en la exclusión de primer grado o pueden llegar a corregirse. La diferencia entre ambos es la gravedad de la situación y la amenaza que suponga para la supervivencia del individuo. Por último, tenemos los desviados, que son la exclusión de tercer grado. Los grupos que se ubican en este tipo de exclusión presentan una actitud y acciones que contribuyen aún más a su exclusión, ya que realizan rupturas de normas morales o legales, como es el caso de las personas privadas de libertad, los alcohólicos, los drogodependientes o aquellos que ejercen la prostitución. La caracterización por edad. Tenemos en primer lugar los párvulos y veremos ahora los aspectos psicológicos. Dentro de los procesos psicológicos básicos podemos encontrar que los párvulos tienen una dificultad para retener e inhibir la información, así como también deficiencias en la memoria.
mientras que en los procesos psicológicos superiores encontramos que hay desempeños reducidos en la velocidad del procesamiento de la información y también una poca eficiencia en las tareas de alerta y control, lo que provoca que se vea afectado el lenguaje. Mientras que en los aspectos socioemocionales podemos ver que hay un impacto negativo en las prácticas de habilidades sociales de los párvulos. Los aspectos lingüísticos. En primer lugar tenemos el nivel fonológico y aquí se puede ver que no tienen mayormente afectado este nivel, debido a que a su edad no está completamente desarrollado. En el nivel léxico tenemos que sí hay deficiencias, ya que solo utilizan un código restringido. En el nivel semántico, los párvulos no reconocen ciertas palabras del vocabulario usado en su entorno y solo reconocen las palabras de la lengua materna. En el nivel sintáctico podemos ver que está levemente descendido, ya que estos párvulos son capaces de juntar las palabras para originar y dar sentido a una oración o enunciado. También tenemos que dentro del nivel sintáctico que los párvulos no son capaces de describir las acciones. En el nivel discursivo podemos ver que sí es deficiente, ya que no presentan una cohesión y coherencia, mientras que en el nivel pragmático no tienen un contacto visual al comunicarse ni tampoco presentan una mayor gestualidad, así como tampoco responden en un código adaptado al contexto. El aprendizaje escolar. Aquí tenemos que la desnutrición infantil es el factor más incluyente en el proceso de desempeño escolar. También podemos ver que los párvulos tienen dificultades en la adquisición de lectura, así como también dificultades en la iniciación a la escritura. Los aspectos psicológicos de la infancia. En los procesos cognitivos básicos podemos encontrar que existen desempeños reducidos en las tareas de memoria y que también presentan menor velocidad y precisión en las medidas de alerta y atención. En los procesos cognitivos superiores, los infantes presentan dificultades en la manifestación de estrategias cognitivas y también dificultades en el pensamiento asociativo. En sus aspectos socioemocionales presentan mayores probabilidades de sufrir fuertes cambios en la construcción de identidad, así como también la desesperanza aprendida. En los aspectos lingüísticos tenemos que en el nivel fonológico no desarrollan eficientemente la correspondencia fonema-grafema. En el nivel léxico existe una diferencia marcada en el vocabulario del niño y en el nivel semántico presentan una forma particular de desarrollar los significados de las palabras. El nivel sintáctico es muy predecible, mientras que el discursivo tiene unas bajas comparaciones y presenta un mal razonamiento analógico. Y por último, en el nivel pragmático, los infantes tienen un menor nivel de interacción con el medio. En el aprendizaje escolar, los infantes tienen una baja comprensión lectora, tienen niveles de lectura insatisfactorios y presentan resultados descendidos en CIMSE de matemáticas en comparación con los niños de nivel socioeconómico más alto. Los aspectos psicológicos de adolescentes. Los adolescentes no creen capaz de lograr las metas que estén orientadas a su futuro, así como también tienen bajas habilidades cognitivas y pueden ser vulnerables a tener dificultades emocionales, lo que deriva en problemas de salud. Los aspectos lingüísticos de los adolescentes. En el nivel fonológico encontramos errores en los sonidos de la palabra y problemas en la conciencia de los fonemas, mientras que en el nivel semántico existe un desconocimiento de vocabulario y una dificultad en el reconocimiento automatizado de las palabras. En el nivel discursivo hay un escaso nivel de argumentación con una elaboración de ellos muy escasa. En el nivel léxico podemos decir que es muy predecible, que es poco eficaz en la formación del pensamiento y la planificación de la conducta. En el nivel sintáctico se puede ver afectada la redacción de frases y oraciones y finalmente el pragmático se desarrolla en el propio marco del código al que tiene acceso. El aprendizaje escolar en adolescentes se deriva que ellos no tienen que tienen problemas de lectura y escritura, que no tienen estrategias para resumir, que utilizan correctores y marcadores coloquiales y de escasa fuerza argumentativa, que escriben textos poco coherentes, que omiten los fonemas o palabras, leen de forma lenta o pueden leer tan rápido que no son capaces de modular ni de comprender lo que están leyendo. Ahora damos paso a la discapacidad auditiva.
A modo de contextualización, podemos ver que solo un 5% de la población mundial presenta una discapacidad auditiva, mientras que un 95% tiene un desarrollo típico de la audición. Ahora veremos el concepto antiguo y actual de la discapacidad auditiva. Bueno, dentro del concepto antiguo tenemos que Aristóteles consideraba que los sordos de nacimiento también eran mudos, por lo que no estaban capacitados para hablar y elevarse a las ideas morales. Los sordos de nacimiento emiten sonidos, pero no palabras. Esto se contrapone a lo que es el concepto actual, ya que en la actualidad el déficit auditivo es un término genérico que engloba los diversos grados de la pérdida auditiva. Se produce esta alteración cuando hay una interrupción en el camino que ha de seguir la señal sonora en el órgano de la audición, causando una disminución de la captación de los estímulos sonoros del entorno. La etiología. Dentro de la etiología de la discapacidad auditiva tenemos que puede ser congénita o adquirida. Y su clasificación, bueno, la clasificación según Moya es que la discapacidad auditiva la podemos subdividir según los 4 criterios que vemos acá. Según el momento de aparición, que esta puede ser prenatal, perinatal o postnatal. Según la localización de la lesión, que puede ser conductiva o neurosensorial. Según el grado de la pérdida auditiva, que puede ser ligera, media, severa y profunda. O según el oído afectado, que puede ser unilateral o bilateral. La caracterización por edad. En los aspectos psicológicos de párvulos encontramos que se informan visualmente de lo que se encuentra a su alrededor. Asimismo, presentan dificultades en la adquisición y asimilación de conocimientos. Utilizan la vista como un sentido de guía y es complementada por el tacto. Así como también presentan problemas en la memoria secuencial. Los párvulos tienen un pensamiento vinculado a lo directamente percibido. Los niños con déficit auditivo no son carentes de inteligencia y no poseen un lenguaje oral similar a la de los otros oyentes. Los párvulos con déficit auditivo presentan una pequeña limitación al expresar sus ideas y sentimientos, así como también una menor capacidad de socialización con consecuencias emocionales. Ahora veremos los aspectos lingüísticos. Dentro del nivel fonológico podemos ver que los párvulos tienen representaciones fonológicas ambiguas. En el nivel léxico se puede encontrar que está afectado la inteligibilidad de las palabras, por tanto es mucho más lento el proceso de integración auditiva. En el nivel semántico existe un déficit a la hora de establecer relaciones entre las palabras. En el nivel sintáctico no tienen adquiridas las estructuras sintácticas, mientras que en el nivel discursivo no se puede desarrollar de forma oral, por tanto hacen uso del lenguaje de señas. Y finalmente en el nivel pragmático encontramos que no presentan cambios de turno y su velocidad no es adecuada al momento de hablar. Ahora veremos el aprendizaje escolar. En la lectura es importante reforzar desde pequeños la relación de palabra-significado, mientras que en la escritura, en la etapa preescolar, se debe enseñar a juntar las letras y el método de juntar las palabras poniéndolos así en contacto con el mundo escrito. Por último, en matemáticas es muy importante que el educador utilice leyes, símbolos y procedimientos para representar las ideas matemáticas y que éstas puedan ser comprendidas por los párvulos. Ahora tenemos los aspectos psicológicos de la infancia. En la infancia encontramos una importante alteración en el aprendizaje del lenguaje y en la capacidad de comunicación. Así como también los infantes utilizan estrategias como el recuerdo o la memorización. Tienen un cierto retraso en el desarrollo cognitivo, sin embargo se puede ir mejorando. En lo socioemocional tienen menos personalidad productiva socialmente y suelen utilizar como base primordial la atención visual. La sensación se considera de manera íntegra y no desarrollan el lenguaje de forma espontánea, sino que de manera paulatina. Los aspectos lingüísticos. Tenemos que en el nivel fonológico hay un mayor empleo del código fonológico, además de la dificultad para unir el sonido con la letra. Mientras que en el nivel léxico no adquiere el vocabulario completamente de manera autónoma y constan de un vocabulario inferior al de un niño oyente. En el nivel semántico no tienen conciencia de las palabras que tienen diferentes significados, mientras que en el sintáctico podemos ver que hay un estancamiento en el dominio de las reglas de las estructuras. Mientras que en el nivel discursivo
este es más literal y sus oraciones son menos interconectadas. Finalmente, en el pragmático, los infantes son poco hábiles para iniciar y desarrollar una conversación. En el aprendizaje escolar podemos encontrar que los infantes pueden tener problemas específicos en la comprensión de textos escritos. Pueden presentar en el vocabulario utilizado la primación de los sustantivos o los verbos. También puede haber dificultades en las distintas dimensiones de escritura, desde la elaboración de ideas en el texto hasta la puntuación. También podemos encontrar dificultades en inferencias y dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Ahora veremos los aspectos psicológicos de la adolescencia. En la adolescencia hay una disminución en la capacidad cognitiva. Un papel significativo cumple el tacto a través de las vibraciones y hay diferencias en el funcionamiento cognitivo y en el funcionamiento lingüístico. Aquí hacen uso del lenguaje de señas y son vulnerables a presentar algún tipo de problema emocional o social. La vista es la encargada de atender los estímulos del primer plano. Los aspectos lingüísticos de la adolescencia. Tenemos que en el nivel fonológico las representaciones fonológicas se elaboran de manera distinta. En el nivel léxico, pobreza significativa de vocabulario. En el nivel semántico, una incomprensión de términos. En el nivel sintáctico, una mala coherencia y cohesión. Mientras que en el discursivo hay un uso inapropiado del tiempo verbal. Finalmente, en el pragmático hay un uso constante de la primera persona. El aprendizaje escolar de la adolescencia, podemos encontrar que hay un nivel de lectura muy descendido, que el repertorio lingüístico es mucho más pobre, que poseen mayor desconocimiento de las palabras polisemánticas, expresiones idiomáticas y de las inferencias. Además tienen dificultades para la escritura y los textos escritos por personas sordas son calificados como desorganizados de manera sintáctica. Ahora veremos las semejanzas y diferencias entre la vulnerabilidad social y la discapacidad auditiva. Dentro de las semejanzas podemos encontrar que ambos presentan un vocabulario restringido. Asimismo, ambos presentan un bajo nivel semántico. Los infantes de ambas dificultades de aprendizaje tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, lo que dificulta las habilidades de lectura y escritura. Otra semejanza, es que respecto del aprendizaje escolar, ambos tienen dificultades en la comprensión lectora. Y por último, en los aspectos lingüísticos, ambos infantes tienen afectado el nivel fonológico. Ahora, en las diferencias podemos encontrar que los párvulos en vulnerabilidad social no presentan afectado el nivel fonológico. En cambio, las personas con discapacidad auditiva tienen representaciones fonológicas ambiguas y dificultades para distinguir las palabras. Otra diferencia es que los infantes de vulnerabilidad social tienen desempeños reducidos en tareas de memoria y por el contrario, los infantes con discapacidad auditiva utilizan mucho, en el caso de la memoria, estrategias como el recuerdo o la memorización. Por último, tenemos que en el aspecto lingüístico, los infantes de vulnerabilidad social presentan un particularismo al establecer el significado de las palabras. Sin embargo, los infantes de discapacidad auditiva no tienen conciencia de las palabras que tienen diferentes significados. En conclusión, podemos decir que la vulnerabilidad social y la discapacidad auditiva son factores determinantes para el desarrollo humano. En esta investigación se profundizó el concepto y etiología de ambas para poder analizar de forma más óptima la caracterización en cada una de ellas, especificando los ámbitos psicológicos, lingüísticos y de aprendizaje escolar. Aquí encontramos la bibliografía utilizada en la investigación, el anexo del video que ya lo presentaron mis compañeras y eso.